Bienvenido, bienvenida a este video explicativo donde te voy a mostrar cómo funciona la sección de Option Lab dentro de nuestra plataforma. Lo primero que tienes que hacer es colocar el ticker de bien sea el ETF o de la compañía o del futuro que quieras analizar. Y una vez que le das clic a este botón, lo primero que te va a salir en pantalla es cómo se está comportando el ticker dentro del mercado. Esto es un gráfico intradía que se va actualizando cada 5 minutos. Y el objetivo es que puedas ver, bueno, cuál es la diferencia entre el precio de la apertura y el precio actual, cuál es el promedio de la volatilidad implícita de Money a lo largo de toda la cadena de opciones, cuándo es el próximo vencimiento y digamos que el volumen total y Open Interest total en el momento que hiciste clic en analizar del ticker que en este caso estoy usando como ejemplo el Spider. Después puedes ver lo que es la estructura de la volatilidad o el term structure del activo que estemos analizando. El día de hoy es particular, la bolsa está cayendo muchísimo y lo que vas a poder ver es justamente cómo se comporta cómo se está comportando esa volatilidad implícita. Aquí estamos en backwardation porque hay muchísimo miedo a corto plazo y lo que hace es que levanta el lado corto de la curva y genera esta forma, ¿no? Donde la volatilidad implícita de los próximos vencimientos es mayor o significativamente mayor a la volatilidad implícita de largo plazo. Aquí vas a poder tener una visión de la volatilidad implícita at the money y también de dos monines que son relativamente populares dentro de la industria, como son el Monines 95 y el Monines 105. Como te comenté, el objetivo aquí es que puedas ver cómo está la estructura de volatilidad y poder tomar decisiones de si vale la pena comprar o vender opciones en función de la situación del momento. En la parte de Volatility Smile vas a poder ver también vas a tener una perspectiva adicional en cuanto a volatilidad implícita se refiere, pero para puts out of the money y para calls out of the money. No solo para el vencimiento actual o el más cercano, sino que vas a poder seleccionar distintos vencimientos y poder ver cómo se está comportando esa sonrisa de volatilidad para el ticker que estamos analizando. Y, por ejemplo, aquí vas a tener un par de análisis donde podemos entender que el skew es bastante pronunciado porque si comparamos lo que es la volatilidad implícita de las calls out of the money a 25 delta con las puts out of the money al mismo 25 delta, vemos que la diferencia es importante, ¿no? Entonces el skew está muchísimo más pronunciado hacia el lado de las puts hoy más que nunca, producto de la situación que está actualmente en el mercado. Y eso te da una perspectiva de que las personas o los partícipes lo que están haciendo es buscando más protección que a lo mejor trades alcistas. En la pestaña de liquidez te muestro cómo se comportan esos costos que van en detrimento de lo que es la rentabilidad de la rentabilidad esperada, perdón, de cualquier trade que tengamos, que es justamente el spread y las comisiones que nosotros pagamos a los brokers. Entonces, dentro del mundo del trading de opciones hay, digamos, ciertos parámetros en cuanto a selección de strikes se refiere. Por ejemplo, si vamos a vender un strangle, pues a lo mejor buscamos una put que esté out of the money delta 15 y vendemos una call out of the money delta 20. Digamos que ese es como que el punto de partida. Trataríamos de buscar aquellos strike, perdón, con mayor open interest y tratemos de buscar siempre vencimientos mensuales, no tanto semanales, por aquello de la liquidez. Esta pestaña, esta opción dentro del Option Lab, te da una dimensión adicional. En esta parte, en esta columna Score, lo que estoy es calculando cuán angosto o cuán amplio es el spread, la diferencia entre el bid y el ask, cuánto open interest tenemos nosotros en ese punto en particular, en ese strike en particular, y otra serie de consideraciones con las cuales se construye una especie de score que te dicen, en este caso, el strike 665 para las calls, pues tiene un score bueno. De la misma forma, si yo ordeno por strike, vamos a ver que van a haber algunos
unos strikes que no tienen unos scores tan altos, o sea que en ellos, en teoría, estos costos transaccionales van a ser superiores. Entonces, la pestaña de liquidez úsala como una guía para reafirmar si realmente los strikes que trae la teoría de selección de strike para un trade específico en opciones coinciden. En la pestaña Greeks o las griegas, te muestro también desde el mismo punto de vista de los strikes y el tipo de opciones, si es put o call y también monines diferentes, cómo se están comportando las griegas, ¿no? Todo lo que es el gamma, la vega, la delta, el teta y el rho, que son las 5 variables que condicionan el precio de una determinada opción. Perdón. De la misma forma tienes el volumen y el open interest. La sección Exposures te va a dar una perspectiva sumamente interesante, ya que vas a poder ver cómo se comportan los flujos derivados de la cadena de opciones, como son el Gamma Exposure, el VANA y el Charm. Y vas a poder ver posibles puntos de soporte y resistencia, ya que en aquellos strikes donde se acumula mucho open interest o mucho Gamma Exposure, tienden a ser respetados por el precio, dado lo relevante que es para los market makers esos puntos en particular, o esos strikes, perdón, en particular. El primer gráfico es un Gamma Exposure, donde vas a ver el GEX por strike. El siguiente gráfico que te encuentras es el neto del Gamma Exposure, que no viene a ser más que la suma algebraica de los gammas, tanto en las calls como para las puts, para tú poder ver dónde hay mayor concentración a partir de este punto, que esta línea vertical punteada es el spot al momento que estás haciendo el análisis. Finalmente, y más abajo, vas a poder ver la acumulación o la suma algebraica de todos los flujos para poder determinar qué strike concentra la mayor cantidad de ellos y por ende que puedan actuar como puntos para hacer pinning o justamente como puntos de soporte y resistencia. En la pestaña Gamma Curve vas a encontrarte el perfil gamma, donde vamos a extraer 5 niveles extremadamente importantes. El primero que nos vamos a encontrar es el strike donde se encuentra el mínimo gamma. El siguiente es el famoso put wall o el muro de puts. Luego está el gamma flip, el cual es justamente la frontera entre lo que es el régimen de gamma negativo y gamma positivo. Y de la misma forma, del otro lado de la ecuación, tenemos el strike donde está el gamma máximo y el strike donde vamos a conseguir ese famoso call wall o muro de calls. Recuerda que en la teoría de todos estos flujos y en la teoría de opciones, lo que es el gamma mínimo y el put wall pudiesen ser considerados niveles importantes de soporte. De la misma forma, el gamma máximo y el call wall niveles de resistencia. Otro análisis que puedes extraer de este gráfico es que como el spot, que es esta línea punteada, está por debajo del gamma flip, nos encontramos en un régimen de gamma negativa. Y recuerda que el régimen de gamma negativa lo que trae es que cuando los market makers toman decisiones de cobertura, amplifican los movimientos. Si el movimiento es a la baja, el market maker para cubrir sus riesgos tiene que vender el subyacente, lo que hace que el movimiento a la baja sea mucho más significativo. De las mismas formas, si el precio sube al estar en gamma negativo, el market maker tiene que salir a comprar acciones del subyacente para poder cubrir sus riesgos, de manera que el movimiento hacia la alza es mucho mayor. Entonces, en un régimen de gamma negativo, lo que pasa es que se amplifican los movimientos y por ende hay muchísima más volatilidad. Caso contrario, cuando estamos en gamma positivo. En este caso, en este régimen, a medida que el precio sube, el market maker tiene que vender para poder cubrir sus riesgos. Entonces, si el mercado sube, el market maker tiende a bajarlo. De la misma forma, si el mercado cae, como cuando cae, el market maker tiene que salir a comprar subyacente para poder cubrir sus riesgos, lo que hace es que levanta el precio. Entonces son una especie de fuerza estabilizadora del precio. Entonces, donde hay mucha menos volatilidad y de alguna manera en esta parte resulta menos rentable o menos interesante a nivel de riesgo-beneficio lo que son las ventas de opciones. También es verdad que al tener nosotros un régimen de mayor volatilidad, el
el costo del premium sube, también comprar pues resulta un poco más costoso. Pero esto te da una perspectiva del por qué el mercado se está comportando de la manera que lo está haciendo en un momento en particular. Volviendo al gráfico, vas a tener todos los niveles aquí desde el punto de vista numérico y también vas a tener el valor en dólares del gamma exposure, el VANA y el charm. Vas a poder ver el total exposure, que no es más que la suma de todos estos flujos, y obviamente en función de cómo está el total exposure, pues estaremos en un régimen de gamma positivo o de gamma negativo. El movimiento esperado. El movimiento esperado para una desviación estándar o para dos desviaciones estándares viene extraído de la cadena de opciones. Y aquí vas a poder ver, por ejemplo, dentro de un día o dentro de 4 días, 5 días o distintos vencimientos, cuál es el movimiento en dólares esperado del subyacente que tenemos ahorita. En la parte de sentimiento viene a complementar un poco lo que vimos en la parte del gamma curve o el gamma profile, donde vas a poder ver dónde se encuentran aquellos niveles, ¿no? Donde existe no solo el mayor open interest, sino también el mayor gamma exposure concentrado, ¿no? En los distintos strikes. Aquí tienes el nivel para las calls y aquí abajo pudiésemos hablar de, perdón, este sería el 650, estaríamos por este de acá, no, perdón, por este de acá, donde estaríamos teniendo el famoso put wall. Acuérdate que es la combinación no solo open interest, sino también del gamma exposure. Nosotros podemos tener mucho open interest en un determinado strike, pero al estar muy lejos del precio, el efecto gamma pues disminuye también. Entonces es la combinación de ambas cosas lo que nos ayuda a nosotros a determinar dónde estarían estos puntos de soporte y resistencia para poder tomar decisiones. Si me voy largo en ese punto, si más bien tomo ganancia cuando llegue al call wall porque sería un punto de resistencia. Y de alguna forma complementar un poco tu análisis. Finalmente vas a poder tener una visión de lo que son los put-call ratio, tanto a nivel de volumen como a nivel de open interest, y ver cómo está de alguna forma el sentimiento de mercado. Hoy por hoy, como te comenté, el mercado abrió positivo. De hecho, en el pre-market subió muchísimo, pero ahorita durante el mercado pues, ha caído de manera significativa. Entonces la percepción es muy bajista. Y eso lo podemos extraer básicamente por la diferencia tan abismal que existe entre el volumen y el open interest de puts y calls. El max pain o el precio donde según la teoría de Max Pain, se causa mayor dolor a aquellas personas que están largos en opciones, lo vas a poder tener acá, vas a poder ver en distintos vencimientos cuál es el max pain, vas a poder ver el precio actual, el precio al cual se da esta condición y vas a poder ver también la distancia en porcentaje para ver si existe realmente la factibilidad de que el precio haga pinning hacia ese nivel dada la cantidad de días que pueden quedar a vencimiento. El gráfico de niveles para mí es uno de los más importantes y te muestra desde un punto de vista gráfico cómo se está comportando el precio y te pone los niveles extraídos del gamma curve y de la pestaña de sentimiento para que de alguna forma podamos extenderlos y digamos, oye, mira, el put wall, por ejemplo, estuvo comportándose como una resistencia en estos dos puntos, aquí fue un soporte, aquí probablemente también lo sea. Entonces, de alguna forma, al extenderlos en el tiempo, podemos ver si coinciden también con puntos relevantes desde un punto de vista técnico y poder de alguna manera también afianzar la validez de esos niveles. De igual forma, en el lado derecho vas a poder tener en barras horizontales cómo está el gamma exposure en distintos strikes y eso es sumamente interesante porque te va a permitir ver, por ejemplo, en este caso, la mayor cantidad de volumen en este momento está concentrada acá, haciendo posible que el precio pueda llegar, el precio del SP500 en este caso, del Spider, pueda estar oscilando entre los 650 y 600 y conseguir un punto o una zona de rebote bastante interesante dada la concentración de gamma exposure negativo de GEX en la parte de puts que tenemos acá. Finalmente, la pestaña de Insights está pensada para darte un análisis tipo conclusión, ¿no? Recogiendo todo lo que pudiste ver en todas las distintas pestañas y vas a ver un resumen ejecutivo donde te dirán, bueno, el sesgo en este momento es bajista,
y hay un régimen que estamos en gama negativa, lo que hace obviamente que el mercado sea increíblemente volátil, para lo cual tenemos que tomar ciertas precauciones o analizar un poquito de más en el momento de que queramos colocar un trade específico o cualquier cosa que queramos hacer en el mercado. Esta es la parte de Option Lab, espero te haya gustado y nos vemos en los próximos videos donde te voy a estar explicando las otras pestañas. Muchísimas gracias y happy investing.